Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar las gráficas de funciones complejas, pero esta vez empleando la prueba de la segunda derivada. ¿Por qué vamos a necesitar una segunda prueba si, como vimos en el vídeo anterior, para realizar este tipo de gráficas simplemente necesitamos emplear la prueba de la primera derivada? Bueno, pues cuando terminemos de ver este vídeo vamos a ver que para realizar este tipo de gráficas en ocasiones es mejor emplear la prueba de la primera derivada y en otras ocasiones es mejor emplear la prueba de la segunda derivada. Es por ello que necesitamos una segunda prueba. Ahora bien, antes de ver en qué consiste la prueba de la segunda derivada, bueno, pues quiero comentar ciertas cosillas con respecto al vídeo anterior y son las siguientes. Ya sabemos que si tenemos funciones polinomiales, eso significa que son continuas en todas partes y además ya sabemos que son diferenciables en todas partes. Como son diferenciables en todas partes y son continuas en todas partes, eso significa que no vamos a tener ninguna asíntota vertical, ninguna asíntota horizontal. Y con respecto a la simetría, bueno, pues nos tenemos que centrar en las potencias de la variable x. Si aquí como potencias tenemos números pares, ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al eje y. En cambio, si son impares, ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al origen. Ahora bien, si tenemos una mezcla de números pares e impares como potencias, ya sabemos que no tenemos ningún tipo de simetría. Otra cosa que quería comentar es la siguiente. Ya sabemos que si queremos saber sobre qué intervalos una función es creciente o decreciente, bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que fijar en la derivada. Bueno, pues ¿qué pasa si tenemos esta derivada de aquí? Ya vemos que tenemos una ecuación lineal. Bueno, pues cuando tenemos una ecuación lineal, como ya sabemos cómo darle solución a esta desigualdad o a esta otra desigualdad, simplemente despejando para la x, bueno, pues ya vamos a saber sobre qué intervalos la función es creciente o decreciente. Y esto de aquí sobra. Como digo, cuando tengamos ecuaciones lineales, como ya sabemos darle solución, esto de aquí sobra. Y por último, ¿dónde nos vamos a encontrar nosotros con las asíntotas verticales y con las asíntotas horizontales? Bueno, pues cuando tengamos funciones complejas, donde tengamos, por ejemplo, cocientes, productos, etc. Por ejemplo, esta función de aquí. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos una expresión racional. Lo primero que tenemos que ver es sobre qué intervalos esta función es continua. Y para ello, bueno, pues nos tenemos que centrar en el denominador. Y ya vemos que como tenemos esto de aquí, como tenemos una suma y aquí da igual el número que empleemos, como siempre vamos a obtener un número positivo y aquí, como digo, se trata de una suma, aquí nunca vamos a obtener 0. Como aquí nunca vamos a obtener 0, eso significa que esta función es continua en todas partes. Ahora bien, para saber si tenemos alguna asíntota vertical, nos tenemos que centrar en la derivada y no en la función. Bueno, pues en el vídeo anterior había empleado aquí la función, pero aquí me había equivocado. Aquí tenemos que emplear la derivada. Bueno, pues si empleamos la derivada, ¿qué obtenemos como denominador? Bueno, pues recordar que obtenemos el denominador al cuadrado. Nuevamente, da igual el número que empleemos aquí, que aquí siempre vamos a obtener un número positivo, y si es el 0, me da igual, pero como aquí tenemos una suma, eso quiere decir que aquí nunca vamos a obtener un 0. Como aquí nunca vamos a obtener un 0 hablando de la derivada, eso significa que la función es diferenciable en todas partes. Como es diferenciable en todas partes, no tenemos ninguna asíntota vertical. Y para la asíntota horizontal, bueno, pues esta vez sí que tenemos que emplear la propia función. Tenemos que encontrar el límite de esta función cuando x tiende a infinito y también cuando tiende a infinito. Y con ello, bueno, pues vamos a obtener la asíntota horizontal. Recordar que para obtener las asíntotas horizontales sí que necesitamos emplear la propia función. En cambio, para obtener las asíntotas verticales, bueno, pues tenemos que emplear la derivada y no la función, que aquí me había equivocado. Bueno, pues quedando todo esto claro, vamos a ver en qué consiste la prueba de la segunda derivada y para ello tenemos que hablar de la concavidad. ¿Y qué es esto de la concavidad? Bueno, pues ya lo vemos visualmente. Aquí si tenemos un arco que se abre hacia arriba, eso quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. En cambio, si el arco se abre hacia abajo, eso quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Ahora bien, esto ya lo vemos visualmente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una función y queremos saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y sobre qué intervalos la función es cóncava hacia abajo? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente y para ello nos tenemos que centrar en la tangente. ¿Qué pasa si nosotros dibujamos las tangentes sobre este intervalo que tenemos aquí? Bueno, pues ya vemos que si quedan por debajo de la función, eso quiere decir que la función es cóncava hacia arriba sobre este intervalo que tenemos aquí. En cambio, si las tangentes quedan por encima de la función, eso quiere decir que la función es cóncava hacia abajo sobre este intervalo que tenemos aquí. Pero nuevamente esto no nos sirve porque ya lo vemos visualmente. ¿Por dónde podemos continuar? Bueno, pues ¿qué pasa si nos desplazamos de izquierda a derecha dibujando estas tangentes de aquí? Bueno, pues si las dibujamos y tenemos el sentido contrario al sentido de las manecillas del reloj, eso quiere decir que la función es cóncava hacia arriba sobre este intervalo que tenemos aquí. En cambio, si el sentido sigue el sentido de las manecillas del reloj, eso quiere decir que la función es cóncava hacia abajo, pero nuevamente esto no nos sirve porque ya lo vemos visualmente.
¿Qué más podemos decir de estas tangentes? Bueno, pues vamos a dibujarlas nuevamente. ¿Y qué podemos decir esta vez de las pendientes de las tangentes? Bueno, pues ya vemos que aquí empiezan a ser cada vez menos positivas y aquí cada vez empiezan a ser más positivas. Bueno, pues como pasamos de menos a más, eso quiere decir que la derivada es creciente. En cambio, ¿qué pasa aquí con las pendientes? Bueno, pues ya vemos que aquí empiezan a ser menos positivas y aquí empiezan a ser más negativas. Como pasamos de más a menos, eso quiere decir que la derivada es decreciente. Bueno, pues realmente ya lo tenemos. Simplemente tenemos que saber sobre qué intervalos la derivada es creciente y también decreciente, y ahí vamos a saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y sobre qué intervalos la función es cóncava hacia abajo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Sea una función diferenciable sobre un intervalo abierto, entonces si la derivada es una función creciente sobre un intervalo abierto, sobre este intervalo abierto, entonces podemos sacar en claro que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba sobre el intervalo. En cambio, si la derivada es una función decreciente sobre este intervalo abierto, entonces podemos sacar en claro que la gráfica de la función es cóncava hacia abajo sobre el intervalo. Bueno, pues ya lo tenemos realmente, simplemente tenemos que saber sobre qué intervalos la derivada es creciente y decreciente y vamos a saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Ahora bien, ¿cómo sabemos nosotros sobre qué intervalos una derivada es creciente y decreciente? Bueno, pues realmente eso ya lo sabemos hacer. Nosotros ya sabemos que si tenemos esta función de aquí y es creciente, eso significa que su derivada es positiva sobre el intervalo abierto. En cambio, si tenemos una función decreciente sobre un intervalo cerrado, eso significa que la derivada es negativa sobre ese intervalo abierto. Bueno, pues si tenemos una derivada que realmente es una función, bueno, pues para que sea creciente, eso significa que su derivada tiene que ser positiva sobre el intervalo abierto. En cambio, si la derivada es negativa sobre un intervalo cerrado, perdón, decreciente sobre un intervalo cerrado, eso significa que su derivada tiene que ser negativa sobre el intervalo abierto. Es decir, que para saber si una función es creciente o decreciente nos tenemos que centrar en su derivada. Bueno, pues como aquí realmente estamos con una función, nos tenemos que centrar en su derivada. Ahora bien, como esta función viene de derivar esta función de aquí, es decir, que tenemos aquí la primera derivada, y como aquí estamos derivando la primera derivada, eso significa que esta derivada es la segunda derivada de la función. Recordad que aunque estemos hablando de derivadas, ya sabemos que son funciones. ¿Qué pasa si tenemos esta función de aquí? ¿Cuál es su derivada? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 3 por x elevado a 2. ¿Y cuál es la derivada de esta nueva función? Bueno, pues ya sabemos que tenemos 6 por x. Ahora bien, para saber si esta función es creciente o decreciente, ya sabemos que nos tenemos que centrar en su derivada. Para saber si esta función es creciente o decreciente, nos tenemos que fijar en su derivada, y para saber si esta función es creciente o decreciente, bueno, pues ya sabemos que nos tenemos que centrar en su derivada. Ahora bien, como esta función viene de esta función de derivar esta función, es decir, que aquí tenemos la primera derivada, al derivar la primera derivada, obtenemos esta derivada, que ya sabemos que es la segunda derivada de la función. Y aquí nos pasa lo mismo, al derivar esta función que se trata de la segunda derivada, obtenemos la tercera derivada de la función. Pero recordad que aunque estemos hablando de derivadas, simplemente estamos hablando de funciones y nosotros realmente ya sabemos cómo obtener sobre qué intervalos una función es creciente y decreciente empleando su derivada. Ahora bien, si estamos con esta función de aquí que corresponde a la primera derivada, ¿cómo sabemos sobre qué intervalos esta función, mejor dicho, esta derivada es creciente o decreciente? Nos tenemos que centrar en su derivada. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que si nosotros queremos saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, bueno, pues tenemos que obtener la segunda derivada y saber sobre qué intervalos esta segunda derivada es positiva y también es negativa. Y ahí vamos a saber sobre qué intervalos, bueno, pues esta función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Como digo, bueno, pues tenemos que saber sobre qué intervalos esta segunda derivada es positiva. Con ello vamos a saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia arriba. Y tenemos que saber sobre qué intervalos la segunda derivada es negativa, que con ello vamos a saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia abajo. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio. Nos dice lo siguiente, que tenemos que determinar los intervalos sobre los cuales la gráfica de esta función es cóncava hacia arriba y los intervalos sobre los cuales la gráfica es cóncava hacia abajo. Y para ello ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que obtener la segunda derivada. Una vez que obtengamos la segunda derivada, bueno, pues tenemos que saber sobre qué intervalos esta segunda derivada es positiva
Y también tenemos que saber sobre qué intervalos esta segunda derivada es negativa. Y con ello vamos a saber sobre qué intervalos la primera derivada es creciente y sobre qué intervalos la primera derivada es decreciente. Y con ello vamos a saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y sobre qué intervalos la función es cóncava hacia abajo. Bueno, pues aquí tenemos la solución. Obtenemos la primera derivada, luego obtenemos la segunda derivada. Como obtenemos una ecuación lineal, bueno, pues ya sabemos darle solución, despejamos para la x y obtenemos esto de aquí. Bueno, pues ya vemos que realmente desde menos infinito hasta menos 3 medios tenemos que la función es cóncava hacia abajo, y ya vemos que sobre este intervalo de aquí, que va desde menos 3 medios hasta infinito, bueno, pues ya sabemos que la función es cóncava hacia arriba. Y para que lo veáis visualmente, bueno, pues no nos pide realmente cómo hacer la gráfica de esta función, pero para realizar la gráfica de esta función ya sabemos que tenemos que hacer lo siguiente: obtener los cruces por el eje X, el cruce por el eje Y y también los puntos críticos. Ahora bien, una vez que obtenemos estos puntos de aquí, como ya sabemos que sobre este intervalo la función es cóncava hacia abajo y que sobre este intervalo la función es cóncava hacia arriba, bueno, pues sabiendo esto y obteniendo estos puntos de aquí, nosotros ya sabemos cómo realizar la gráfica de esta función empleando la segunda derivada. Y ya lo vemos, como digo, obtenemos los cruces por el eje X, el cruce por el eje Y y también los puntos críticos. Una vez que obtenemos todos estos datos, como ya sabemos que sobre este intervalo la función es cóncava hacia abajo, bueno, pues lo dibujamos hasta este punto de aquí, y como ya sabemos que sobre este intervalo la función es cóncava hacia arriba, bueno, pues lo dibujamos y ya tenemos la gráfica de la función. Ahora bien, ¿qué podemos decir de este punto? Porque ya vemos que aquí tenemos un cambio de concavidad. Aquí en el lado izquierdo la función es cóncava hacia abajo, y aquí en el lado derecho de este punto, bueno, pues ya vemos que la función es cóncava hacia arriba. Bueno, pues cuando tenemos en un punto un cambio de concavidad, a ese punto se le llama punto de inflexión. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nos dice lo siguiente, que sea f una función continua es un intervalo abierto que contiene el número c. Un punto, bueno, pues realmente es un punto de inflexión de la gráfica de la función si en ese punto hay una recta tangente y la gráfica cambia de concavidad en este punto. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Vamos a verlo visualmente. Ya vemos lo siguiente, que tenemos esta gráfica de aquí y también tenemos esta otra gráfica de aquí. Ya vemos que sobre este intervalo, como habíamos visto, la función es cóncava hacia abajo, y sobre este intervalo ya vemos que la función es cóncava hacia arriba. Y aquí, bueno, pues nos pasa lo mismo. Ya vemos que sobre este intervalo la función es cóncava hacia arriba, y sobre este otro intervalo, bueno, pues la función es cóncava hacia abajo. Bueno, pues ¿qué podemos decir de estos dos puntos de aquí? Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un cambio de concavidad, aquí tenemos una concavidad hacia abajo y aquí tenemos una concavidad hacia arriba, y aquí nos pasa lo mismo, aquí tenemos una concavidad hacia arriba y aquí tenemos una concavidad hacia abajo. Bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos un punto de inflexión porque tenemos un cambio de concavidad. Pero aparte nos estaba diciendo que nosotros teníamos que obtener la tangente en este punto. Bueno, pues ya lo vemos, en este punto nosotros sí que podemos obtener la tangente, y en este punto de aquí nosotros ya sabemos que tenemos una tangente vertical. En definitiva, podemos obtener su tangente. Bueno, pues ya lo vemos que para que sea un punto de inflexión tenemos que tener un cambio de concavidad y aparte tenemos que obtener su tangente. Si no podemos obtener su tangente y además no hay un cambio en la concavidad, eso significa que no tenemos un punto de inflexión. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros de los valores funcionales empleando la segunda derivada para estos puntos que tenemos aquí, que ya sabemos que es el punto de inflexión? Bueno, pues ya vemos que para este primer caso obtenemos 0 y para este segundo caso ya sabemos que no existe porque ya sabemos que no podemos obtener la derivada. Como no podemos obtener la derivada porque aquí tenemos una tangente vertical, eso significa que la segunda derivada no existe. Pero en cambio ya vemos que en este punto y en este punto tenemos un punto de inflexión. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues aquí tenemos el teorema del punto de inflexión. Nos dice lo siguiente, que si en este punto es un punto de inflexión para la gráfica de una función, entonces, bueno, pues ya sabemos que evaluando la segunda derivada en dicho punto, bueno, pues que tenemos que obtener o 0 o que no existe. Y ya lo hemos visto. Ya hemos visto que teníamos este punto de inflexión donde sí que tenemos un cambio de concavidad y además nosotros podíamos obtener la tangente. Bueno, pues aquí tenemos la definición del punto de inflexión. Pero aparte, bueno, pues ya vemos que si nosotros evaluamos en este punto empleando la segunda derivada, bueno, pues que si obtenemos 0 o que no existe, eso significa que este punto es un punto de inflexión. ¿Dónde no existe? Bueno, pues ya lo hemos visto. Aquí, como nosotros no podemos obtener la primera derivada porque obtenemos una tangente vertical, eso significa que la segunda derivada no existe. Como no existe y no podemos obtener este valor funcional,
eso significa que en este punto tenemos un punto de inflexión. Y una cosa a comentar que se me ha olvidado y es la siguiente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos esto de aquí? Bueno, pues ya vemos que sobre este intervalo que va desde este punto hasta este punto, como la función es diferenciable, bueno, pues aquí tenemos realmente una concavidad hacia arriba. Y aquí nos pasa lo mismo, como la función es diferenciable, eso significa que aquí tenemos una concavidad hacia arriba. ¿Qué nos pasa en este punto y en este punto? Es decir, sobre este intervalo que tenemos aquí, bueno, pues aquí no tenemos una concavidad hacia abajo. ¿Por qué? Porque en este punto nosotros no podemos obtener la derivada. Como nosotros no podemos obtener la derivada porque tenemos un pico, eso significa que aquí no tenemos una concavidad hacia abajo. Para que tengamos una concavidad, la función tiene que ser diferenciable sobre el intervalo abierto. Ya vemos que si aquí tenemos este intervalo abierto, bueno, pues como en este punto no es diferenciable, eso significa que no tenemos una concavidad. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a terminar el vídeo hablando de la prueba de la segunda derivada. Y nos dice lo siguiente, que sea f una función para la cual la segunda derivada sí que exista sobre un intervalo abierto que contiene al número crítico c, entonces podemos sacar en claro lo siguiente, que si el valor funcional de la segunda derivada empleando el número crítico es positivo, entonces el valor funcional empleando la función con el número crítico, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos un mínimo relativo. En cambio, si ya vemos que la segunda derivada, el valor funcional de la segunda derivada empleando el número crítico es menor que 0, podemos sacar en claro que este valor funcional es un máximo relativo. Y por último, bueno, pues ya vemos que si este valor funcional empleando la segunda derivada con el número crítico es igual a 0, entonces, bueno, pues ya vemos que aquí la prueba de la segunda derivada falla. Y ya vemos que este valor funcional puede ser o no un extremo relativo. En este caso, bueno, pues tenemos que emplear la prueba de la primera derivada. Recordar. Bueno, pues para terminar de entenderlo, aquí lo tenemos visualmente. Ya vemos que aquí tenemos sobre este intervalo abierto, bueno, pues ya vemos que la función es cóncava hacia arriba. Como es cóncava hacia arriba, eso significa que la segunda derivada siempre es positiva sobre este intervalo abierto. Bueno, pues si nosotros sobre este intervalo abierto obtenemos un número crítico, bueno, pues basta con obtener su valor funcional empleando la segunda derivada, y si es positiva, eso significa que aquí tenemos un mínimo relativo. Como digo, nosotros obtenemos estos números críticos. Ahora bien, como ya sabemos que aquí tenemos una concavidad hacia arriba o una concavidad hacia abajo, y eso lo sabemos sabiendo sobre qué intervalos la segunda derivada es positiva, bueno, pues como aquí ya vemos que sobre este intervalo abierto, aquí tenemos una concavidad hacia arriba, eso significa que la segunda derivada sobre este intervalo abierto siempre es positiva, y como dentro de este intervalo hemos obtenido este número crítico, bueno, pues para comprobar si se trata de un extremo relativo, simplemente tenemos que evaluar la segunda derivada empleando este número crítico, y si es positivo, bueno, pues podemos sacar en claro que es un mínimo relativo. En cambio, si es negativo, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos un máximo relativo. Ahora, ¿por qué vamos a necesitar nosotros esta segunda prueba? Bueno, pues ya hemos visto que cuando tenemos funciones polinomiales, bueno, pues simplemente tenemos que encontrar los cruces por el eje X, el cruce por el eje Y, también los números críticos, y una vez que tenemos toda esta información, bueno, pues simplemente empleando la prueba de la primera derivada vamos a saber sobre qué intervalos esta función es creciente o decreciente. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros queremos obtener estos números críticos y es muy difícil de factorizar la primera derivada? Bueno, pues ahí entra en juego la prueba de la segunda derivada. Nosotros obtenemos la segunda derivada y simplemente sabiendo sobre qué intervalos la segunda derivada es positiva y negativa, y con ello, bueno, pues vamos a saber sobre qué intervalos la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a realizar unos ejercicios para terminar de entender todo esto y emplear la prueba de la segunda derivada. ¡Hasta la siguiente!